up the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Hoy tengo el placer de poder entrevistar a una jugadora muy top, a la catalana Patricia Llabrés, jugadora profesional de voleibol. Lo primero de todo, Patricia, agradecerte tu tiempo con nosotros, que sé que estás muy liada. ¿Cómo estás? Lo primero de todo. Pues bueno, primero darte las gracias por entrevistarme, que también es un placer para mí el poder difundirnos siempre, sobre todo por redes sociales y que la gente sobre todo nos conozca y gracias también a vosotros. Nada, pues de momento ahora un poco más calmada, pero han sido 2 días bastante estresantes. El hecho de pues mudarme desde Corea del Sur, llegué prácticamente ayer por la tarde y bueno, con el tema del jet lag, pues imagínate. Y nada, haciendo maletas para mi nuevo destino. Así que bueno, contenta. Eso es. Pues nada, si te parece bien, vamos a hacer un breve repaso por tus inicios. Como has mencionado antes, tu deporte es el voleibol. Pero me gustaría preguntarte cómo fueron tus pequeños inicios, es decir, cuando eras pequeña, ¿por qué decidiste apuntarte a este deporte y no a otro? Bueno, pues es bastante curioso porque es un poco anecdótico. Antes de empezar yo a jugar a voleibol, o sea, yo empecé a jugar a voleibol con 12 años, pero justamente, o sea, desde pequeñita he hecho muchísimos deportes y destacaba un poco sobre todo en tenis y en baloncesto, ¿no? Sí que es verdad que cuando tenía 10 años, y es cuando empiezan estas edades sobre todo a hacer deporte, el tema de la presión y de empezar ya de una forma más seria a prepararte como una atleta profesional es bastante complicado, ¿no? Entonces yo, mi punto de inflexión fue a partir de ese momento que empecé pues a notar ese tipo de presión cuando eres tan pequeña, entonces decidí abandonar esos deportes, ¿no? Entonces, pues fue porque mis amigas del colegio empezaron a jugar pues en el patio del colegio, básicamente. Y recuerdo decirle a mi madre que iba a dejar de jugar a tenis porque no me hacía feliz, no estaba Claro. contenta. Y me gustaba muchísimo la ropa de voleibol que llevaban pues las compañías cuando yo las veía salir de clase y se iban a entrenar. Y prácticamente empezó así, o sea, Qué empecé por esa guay. razón. En mi familia nadie ha jugado a voleibol, entonces mis padres prácticamente ni lo conocían. Qué guay. Y ahora, bueno, ahora vemos en el deporte escolar en las ciudades que el voleibol ya está incluido, porque antes, es lo que te quería preguntar, antes quizás solo era más fútbol o baloncesto, o no sé, balonmano quizás, pero ahora ya el voleibol es una posibilidad, e incluso hay mucha facilidad para federar a las jugadoras. Entonces, cuando tú eras pequeña, ¿había esas facilidades que hay ahora? No, yo creo que tantas como ahora no hay. O sea, sí que es verdad, como tú dices, que a día de hoy el voleibol y sobre todo en la comunidad autónoma de aquí de Cataluña es ¿Mm? uno de los deportes que más licencias federativas tiene, ¿no? O sea, ya ha crecido muchísimo, o sea, una brutalidad la de equipos que hay hoy en día. Entonces yo creo que antes no había tanta variedad ni tantas posibilidades y yo creo que, bueno, obviamente pues hemos crecido, no tanto como me gustaría a nivel mediático, como es el Claro. fútbol. Y el tema de inversión y de patrocinio, pero bueno, sí que es verdad que el voleibol ha crecido muchísimo en España. Eso es. Y bueno, vas creciendo, formándote como jugadora. ¿Y cuál es el punto de inflexión en el que tu cabeza dice, ya no es un hobby para mí, sino que quiero dedicarme a esto de una manera más profesional? Pues a ver, tengo que decirte que siempre desde pequeña he sido muy competitiva y entonces en cuanto empecé a jugar a voleibol y obviamente pues siempre se me han dado bien los deportes, entonces he sido bastante coordinada y empecé pues a entrenar pues con el equipo que en teoría era pues por edad era Alevín cuando yo empecé a jugar, ¿no? Alevín de segundo, o sea, de último año. Y bueno, pues era muy coordinada y entonces los entrenadores, como veían que pues tenía bastante facilidad, me iban como subiendo con los equipos mayores. Es decir, yo era Levin, pero a lo mejor me iba a entrenar pues durante la Claro. semana 2 días con el infantil, ¿no? Y me pasaba, pues pasaba infantil y entonces iba a jugar con el cadete o iba con el juvenil. Entonces yo me di cuenta que digo, hostia, pues a mí se, perdón, No, a no te mí se me da preocupes. se me daba bastante bien. Entonces, pues fue hablar con los entrenadores y decir, mira, yo quiero jugar en un club porque al fin y al cabo estaba en el colegio, ¿no? Entonces no había mucha visibilidad, nadie te podía ver. Entonces fue cuando yo ahí me di cuenta que quería pues seguir mejorando, quería estar en un club federado, quería jugar competiciones ya a nivel nacional, ¿no? Y yo creo que en ese momento pues di el salto y me fui pues al club Voleibol Esplugas,
Ujú. Y fue ahí cuando básicamente empecé ya bueno, a centrarme un poco en el tema del deporte y que quería obviamente hacer eso, ¿no? Claro. Justamente cuando di ese salto al club, pues entré en el centro de alto rendimiento de la Blume. Qué guay, sí. Y Sí. ya cuando ya di el salto grande como atleta de alto rendimiento y ya desde entonces, claro, mi vida cambió porque con 15 años yo ya estaba, dejé el colegio, me fui al centro, además dormí allí, Claro. entonces mi día a día era desde las 6:30, 7 de la mañana, empezaba a entrenar, ya antes de entrar al instituto, o sea, entonces yo ahí ya, ese estilo de vida a mí fue lo que me gustó muchísimo y seguí hasta ahora. Fíjate qué curioso, a mí también me quisieron fichar de la Blume con baloncesto. Dije que no porque quizás no me atrevía a dar el salto, me veía como muy pequeña, pero bueno, igual sí que me hubiera gustado. Ahora lo veo, he hecho la vista atrás y digo, me hubiera gustado apostar A en ver, ese es momento. que al final cuando eres tan pequeña, obviamente da miedo y incluso el irte Sí, de casa, ¿no? Y yo, gracias a Dios, mis padres en ese sentido me apoyaron, incluso claro, ellos sabían que, bueno, que podía llegar a algo, pero que obviamente tenía que probar esa vida, ¿no? Y ahora, eso también te digo, mis padres, o sea, o sea, querían que fuese jugadora de alto rendimiento, siempre y cuando yo aprobara y se me claro, sacara claro. todo el curso, o sea, Los estudios por delante. exacto, Claro, exacto. Entonces siempre me han inculcado muchísimo eso y bueno, así fue. eso es. Bueno, vas creciendo como jugadora y juegas ya en la élite de nuestro país. En España juegas en el Aro Rioja del 2014 hasta el 17, creo. Luego vas a Logroño, misma comunidad, hasta el 2020, desde el 17 al 20. Y luego tu último equipo hasta hoy, el Tenerife Libis Laguna, hasta el 2023. Cuéntame un poco cómo fue tu desarrollo como jugadora en esos equipos y cómo vas evolucionando cada temporada. Pues a ver, el primer equipo, Aro Rioja Volley, ¿no? Para mí fue una sorpresa porque justo antes de fichar, con 18 años que fiché allí, recién Claro, cumplidos, eras muy recuerdo. joven, eras muy joven. Era muy joven y ¿qué pasa? Que yo además salí, o sea, yo estaba jugando en mi equipo en Club Voleibol Esplugas y yo no estaba jugando de líbero, yo estaba jugando de atacante, ¿no? Entonces recuerdo Sí, sí. que fuimos a una Superliga Junior, yo estaba jugando atacante, me vieron jugar y me dijeron, oye, chata, ¿quieres venirte a Superliga a jugar de líbero? Y yo decía, ¿de líbero? Me voy a meter yo con lo que a mí me gustaba ser atacante, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Que encima en ese mismo tiempo, cuando sales de Blumen, normalmente lo típico que se hace es irte a Estados Estados Unidos. Unidos, sí. Exacto. Entonces, yo estaba por entonces estaba tramitando una beca y recuerdo que mis padres hasta pagaron, o sea, todo el tema de la Sí, reserva, tal, no sé qué. Entonces les dije, papás, o sea, me pasa esto, me han dicho que si quiero ir a jugar a Superliga 1 tal. Claro, mis padres, ¿qué pasa? Que el tenerme cerca en España para ellos era mucho mejor que el irme lógicamente. a otro lado del charco con 18 años, ¿no? Entonces me dijeron, mira, ¿sabes qué? Que a trato de Estados Unidos y fichas en Aro. ¿Qué pasa? Que claro, cambio Barcelona pues por Aro. Aro es un pueblo súper Sí, pequeño. Entonces yo recuerdo que mamá me decía, vas a durar 2 días, o sea, aquí no vas a quedarte porque te vas a aburrir, ¿no? Y yo decía, mamá, que ya verás que sí, que ya verás que sí. Y entonces empecé, bueno, eso, me mudé allí. A todo esto, claro, empezaba también la carrera. claro. eh, la carrera Sí. que sí o sí, porque mi madre quiso, o sea, la tuve que hacer presencialmente, porque no quería que yo estudiase online, porque si no iba a estar en plan de pachorra, Sé que de era lo lo que que yo hablas, sé de que lo tengo que que hablas. que tengo que decirte que nunca he sido vaga, o sea, yo he sido súper organizada, o sea, me saca la carrera de Derecho y por algo será, ¿no? Me refiero, pero Sí. bueno, mítica madre que se preocupa, entonces pues dije, venga, pues a Derecho, ¿no? Y tengo que decirte que ese año, mi primer año de Aro fue horrible, o sea, horrible en el sentido de resultados deportivos. Ujú. Se hizo un equipo desde cero y casi no, o sea, casi descendemos de Mm. categoría. O sea, Buah, fue muy duro, o sea, muy duro. imagino. Y, y el segundo año me renovaron, o sea, fue la única que o sea, me renovaron a mí y echaron, o sea, se fue todo el mundo, se fue el entrenador, o sea, hubo Madre mía. limpio. Y empezamos con otro equipo de nuevo, ¿no? Sí que es verdad que ese año fue increíble porque vienen jugadoras muy buenas, que a día de hoy son amigas mías. El Mm. entrenador, que por entonces era Hugo Tutso, pues consiguió que quedásemos terceras en la clasificación, o sea, que decirte, se consiguió, se consiguieron resultados increíbles. Y luego el tercer año prácticamente se mantuvo el equipo igual, ¿no? Y más o menos los resultados fueron los mismos. ¿Qué pasa? Que yo sí que es verdad que yo ya empecé, pues eso, cuando ya empiezas a quedar por encima, o sea, arriba de la clasificación, como que ya empiezas a ser un poco más ambiciosa, ya no te Hombre, conformas con claro, estar, lógicamente. con estar bajo, ¿no?
Y entonces, pues se dio la situación de poder irme a Logroño, ¿no? Claro, Logroño entonces era el equipo puntero que había conseguido, no me acuerdo cuántos títulos por entonces, pero era, vamos, o sea, irte a ese equipo Impresionante. era lo más de lo más. O sea, estabas con jugadoras veteranas, Elia González, Fernanda Gritzbar, o sea, para mí eran, Dios mío, ¿cómo voy a estar en ese equipo? Pues Claro, efectivamente, o sea, yo firmé contrato, me fui para allí y bueno, ahí empecé ya a, claro, ahí es cuando yo cambio mi chip de, bueno, paso de ser una joven jugadora sin apenas experiencia, llegas a un sí, nuevo equipo y claro, va ganando todo y claro, tu mentalidad tiene también que cambiar. lógicamente. Ya no es lo mismo, exacto, o sea, cambia tu mentalidad, cambia tu rendimiento porque entrenas con gente muy buena, entonces mejoras súper rápido. Sí. Y también tienes presión y mucha responsabilidad, porque al fin y al cabo los títulos sí o sí se tenían que conseguir, ¿no? Entonces, yo creo que fue entonces cuando empecé a cambiar mucho esa mentalidad y a madurar como jugadora, ¿no? Y aún así tenía creo que 20 o 21 años, o sea, también era jovencita. Ya te digo. Pero bueno, son cosas que requieren que tú cambies, o sea, automáticamente. Y esos 3 años para mí han sido, o sea, brutales, a nivel deportivo, a nivel de, pues eso, de compañeras, ¿no? De compartir pista con jugadoras muy buenas a nivel nacional e internacional. Y bueno, con la pandemia que pasó, pues el club se deshizo. Ujú. Eh, la verdad que fue bastante Una pena. duro. Sí, porque prácticamente ya se estaba hablando del nuevo proyecto, de cómo, qué jugadores se van a llegar. Y bueno, pues de un día para otro el presidente nos llamó y nos dijo que el club Que se se ha acabado. deshacía, que se acababa. Y claro, ahí te planteas y dices, uff, ¿ahora qué hacemos? Porque claro, creo que era julio cuando nos llamó. En julio prácticamente los equipos están cerrados. O Están sea, cerrados, sí. las plantillas básicamente están hechas. Y bueno, pues con el tema de la pandemia, pues me salió un bulto en la rodilla y Ay, dije, mira, pues ¿sabéis qué? Me voy a esperar a arreglar las rodillas. Aquí no era práctica, o sea, no era nada, pero bueno, era una mítica operación que tienes que abrir y sacarte una bolsa, que tenía líquido en la rodilla. sí, Pues aquí en la pandemia te pones a hacer deporte a lo loco y, y te vuelves loca y me hice daño, va, básicamente. claro. Entonces, pues decidí esperarme a hacerme la operación y luego ver qué opciones había, ¿no? Obviamente lo primero que se me ocurrió es, bueno, pues me voy fuera de España porque en España no hay posibilidades. Y sí que es verdad que salió alguna oferta, pero bueno, yo estaba acojonada, sinceramente, de decir, Lógicamente. 22, 23 años, tenía una oferta en Rumanía, yo decía, Uf, Rumanía ahora mismo, sola. Era como que no me atrevía para nada, o sea, para es nada. normal. Claro. Y bueno, y por último, pues en diciembre hablé con el presidente de Tenerife. Yo estaba súper interesada en jugar allí. Al final, Tenerife era uno de los equipos también punteros arriba, después de Logroño. Era un proyecto bastante atractivo y también que jugaba en Europa. Y dije, bueno, pues ¿por qué no? Y entonces, hasta los últimos 3 años, al final allí en Tenerife hemos tenido equipazos, hemos conseguido muchísimas cosas y también a nivel europeo hemos sido subcampeonas de la Challenge Cup, cosa que es muy difícil Eso a es. nivel europeo. Y hasta hoy. Pues madre mía, sin duda un montón de cosas que todas han servido para guiarte hasta donde estás hoy, que es Ujú. desde luego en el más alto nivel. Bueno, trasladaste tu vida a Corea del Sur y me acabas de decir ahora que tienes un nuevo destino que es Alemania. Esto yo no lo sabía, ya lo siento, discúlpame. A ver, esto es en primicia porque en teoría lo publican, o sea, es más, ayer puse que estaba viajando y ya todo el mundo se estaba volviendo loco, en plan, ¿de dónde vas a jugar? ¿Dónde has fichado? Claro, no puedo decir nada porque hasta el lunes o martes Claro, no claro. sale y tengo que hacerme las fotos, pero sí, es Alemania, es Qué guay, Alemania. qué guay. Pues nada, enhorabuena y seguro que te va genial sea donde sea. Bueno, Gracias. acabas de decir que en la pista eres una jugadora defensiva, juegas la posición de libero. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? Defender, vale, pero ¿cómo? Supongo que serás una jugadora en plan muy habladora, comunicando con tus compañeras. ¿Cómo es? A ver, ser líbero en sí para mí es complicado, ¿no? Porque creo que no todo el mundo está capacitado para ser líbero. Y te voy a explicar el por qué. Porque obviamente aparte de defender y de recibir, que eso es lo que hacen las líberos, para mí la líbero tiene que ser mentalmente muy fuerte. Muy fuerte, Sí, ¿por qué? Porque creo que tiene un rol muy importante en el equipo. A nivel mental y a nivel de grupo tiene que ayudar mucho a las compañeras y sobre todo pues ser fría en momentos en que a mí me ha pasado que siendo que vengo de ser atacante, hay momentos o situaciones en los partidos que se desarrollan y que tú no puedes controlar, es decir, que tu compañera falle o que cualquier cosa que no controles
al final tienes que estar siempre apoyando a tus compañeras independientemente de si se dan los resultados o no, ¿no? Entonces, creo que para mí eso es la faceta más difícil de una líbero, o sea, el control mental que tienes que tener e incluso el fallar una recepción, o sea, al fin y al cabo las líberos supuestamente lo mejor Claro, que sí, hacen es recibir y defender, ¿no? Pero puede ser sí, que un día pues no te salga o no estés al 100%. Entonces, mentalmente tienes que ser fuerte porque tienes que darle esa estabilidad al equipo. claro. Entonces, yo creo que para mí es lo más importante. Y no, es que yo he jugado, a ver, he jugado a modo hobby al voleibol. ¿No os duele de verdad en los antebrazos? De verdad, o sea, sí que me dicen, vale, es que si sabes recibir, pero es que yo me han explicado mil formas y a mí me acabo con los brazos rojos totalmente. Ojos. Es más, te voy a decir, o sea, yo estoy en Corea del Sur ahora y el primer mes en septiembre no pude entrenar porque estaba difícil el tema de poder entrenar con chicas. Finalmente acabé entrenando con chicos en el club de mi novio. Y te juro que, mira, que yo llevo, no sé, 10 años jugando a voleibol y, claro, el no estar entrenando desde hace un mes, los brazos rojos, como, o sea, que decirte que es normal. Madre Es mía, normal cuando no estás acostumbrado, pero cuando ya estás acostumbrada, te juro que es que ni lo notas. También madre mía. piensa que trabajamos mucho el tema físico, entonces, quieras o no, los brazos están fuertes, o sea, no nos duele. Claro, claro, eso es. Y, por ejemplo, al sacar, tú eres una jugadora que tiene que sacar a veces o no tiene que sacar. No, las libros, o sea, en España y en Europa, o sea, las libros Sí. no sacan, pero sí que es verdad que en Estados Unidos, en las ligas universitarias, las libros sacan. Es que he visto algún partido en el que, porque claro, yo, el voleibol no es algo que yo controle personalmente, pero preparándome tu entrevista y tal, he visto algún partido en Estados Unidos en el que he visto que sacan y digo, pero si aquí en España no es lo que tienen que hacer. Mira, yo te voy a decir una cosa, yo sería muy feliz si en España la libro sacara, porque muchas veces, te juro, muchas veces en los entrenamientos cuando se hacen ejercicios de saque, claro, Sí, las liberos estamos prácticamente fuera del campo porque solo se hacen, pues imagínate, de dirección de saque a los conos, ¿no? Y claro. yo alguna vez me pongo con las compañeras a sacar y te juro que hay veces que hemos ganado juegos porque les he dado yo más veces que las propias jugadoras, o sea, imagínate, Madre entonces, mía. entonces me daba coraje porque digo, "Jo, es que si esto lo tuviésemos en España sería la hostia". Sí, eso Pero es. Pues qué guay. Bueno, también como hemos mencionado anteriormente, estás en la selección española absoluta, os conocen como las Leonas y seguro que, bueno, tenéis una dinámica súper especial todas las compañeras. Te quería hacer dos preguntas en relación a esto. La primera es, ¿os llaman las Leonas? ¿Por qué? Imagino porque por el método de juego, porque sois súper ahí con la garra o cómo. yo sí, obviamente, o sea, siempre hay que buscar pues un nombre, ¿no? Porque es que nos haga un poco de referencia y con las que nos sintamos identificados. Y bueno, pues surgió un poco en plan así de broma, porque el entrenador nos dijo, bueno, en plan, ¿cómo nos llamamos? Eso fue hace muchos años, ¿no? ¿Cómo nos llamamos? Las gatitas, en plan broma, porque claro, no éramos muy buenas en Europa, o sea, cuando Sí. empezamos, ¿no? Y no, ¿qué va? Las gatitas eso no impone, tal, pues las leonas, y pues se quedó con eso. Madre mía. Y luego me gustaría preguntarte, en la selección, imagino que, bueno, cada jugadora viene de un club diferente, imagino que será difícil adaptarse a la dinámica, adoptar un rol diferente también al que tienes en el club. Y me gustaría preguntarte, ¿cuántas vais concentradas cada vez? Si varía en función de si me estoy preparando para un europeo, un mundial, unos Juegos Olímpicos, o para, no sé, que nos cuentes un poco cómo es y cómo son esas concentraciones. Vale, pues mira, normalmente depende mucho de las concentraciones y competiciones que tengamos. Hasta ahora, exceptuando el año pasado, que no jugamos la Liga Europea, normalmente siempre hay dos periodos de competición, una de mayo a junio y Ujú. otra de julio a agosto, ¿no? Entonces, prácticamente se concentran, siempre hay una lista inicial de 20 jugadoras, de esas 20 se recortan 16 y de esas 16 van 12 o 14 dependiendo de la competición, ¿no? Y normalmente los periodos de concentración pues son de mes y medio. Eh, Son de mes y medio, donde nos concentramos normalmente en el CAR de Sant Cugat, ¿Sí? aquí en Barcelona. Y prácticamente pues estamos de lunes a sábado, incluido entrenando. Entonces a lo mejor estamos 2 o 3 semanas básicamente solo entrenando y luego empezamos con partidos amistosos para preparar el tema de las competiciones, ¿no? Obviamente competir en Europa cuando tenemos pre-europeos o campeonatos de Europa sin Claro. tener una competición previa es muy difícil a nivel competitivo. O Claro, sea, porque al estás. final no estás o sea, no sabes cómo es el nivel al que te vas a enfrentar. Y obviamente, o sea, nosotras estamos por debajo, o sea, en la competición europea los equipos son muy fuertes, entonces o nos planteamos el hecho de jugar partidos amistosos con selecciones, normalmente siempre hacemos selecciones, o sea, partidos contra Suiza, Hungría, contra competiciones que más o menos están a nuestro nivel, ¿no? Y con las que nos podemos enfrentar cara a cara, si no es muy complicado competir luego en un campeonato de Europa.
con selecciones muy fuertes. ¿Y cuántas vais concentradas cada vez? Pues normalmente vamos unas 16. Ah, Normalmente sois vamos unas... muchas. Somos muchas al principio, pero luego sí que es verdad que cuando se va llegando el periodo de competición, Sí. ahí ya se recorta, ¿no? Entonces, pues Y bueno, sí que es verdad. perdona, dejan alguna jugadora de reserva por si acaso hay alguna lesión. Sí, siempre se hace porque siempre, desgraciadamente, ojalá lo pudiéramos controlar, pero siempre durante los entrenamientos, sobre todo cuando ya empezamos en fases de carga, ¿no? Cuando ya empiezas a cargar, cuando ya empiezas a prepararte, siempre hay algún pequeño Claro. aviso, siempre una pequeña lesión. Mm. Entonces, obviamente siempre a última hora hay que tener algún recurso y algún recambio pues, para llevarte a competir, ¿no? Claro, al final estáis expuestas a eso, lleváis muchísimo nivel tanto con los clubes, luego encima selección, no tenéis casi periodo de descanso y al final eso Sí, lo sentís, lo pagáis, ¿no? De esa manera. Bueno, sí. eres abogada y tienes un máster, tienes un máster en Derecho Deportivo, se dice pronto. Me gusta, bueno, me contabas antes que tus padres eran muy exigentes con tu carrera. Yo empecé la carrera de Derecho en la UNED a distancia y al final acabé con periodismo, que es la que a mí me gustaba realmente. Imagino que debió de ser difícil para ti compaginar ambas cosas, tanto el voleibol a nivel deportivo como la carrera. Sí, sí. Bueno, tengo que decirte que yo inicialmente, cuando yo antes de irme, antes de empezar en la Superliga Querías hacer 1, periodismo. quería Lo hacer sé, periodismo. O lo sea, sé, lo sé. Lo sé, me quedé, estaba- lo leí en una entrevista y digo, madre mía, qué casualidad. yo la verdad que siempre, o sea, siempre está, o sea, me ha encantado el deporte, ¿no? Entonces yo era como, "Jo, ojalá pudiese hacer derecho deportivo", o sea, era mi sueño. Sí que es verdad que, como te decía antes, mi madre, el tema de plantearnos el estudiar a distancia, ya no lo veía factible. Entonces, claro, yo me fui a a la Universidad de La Rioja, que básicamente pues tenía muy pocas carreras en comparación con Barcelona. Sí. Y bueno, pues mi madre es abogada, entonces me dijo, hija, las letras se te dan bien, derecho te lo vas a sacar. Tengo que decirte que fue súper difícil porque mi primer año me lo pasé llorando literal, o sea, llorando literal porque era incapaz de entender el lenguaje Buah, yo no de podía, derecho. yo no O sea, podía. O sea, yo te juro, vi los libros y digo, yo esto no, yo esto no. o sea, yo lloraba, no por el hecho de empollar, porque sí que es verdad que siempre se me ha dado bien, siempre he tenido Sí. bastante facilidad, pero el lenguaje que se utilizaba para estudiar era horrible. Entonces yo recuerdo, tengo una anécdota con una compañera mía, que es amiga mía, que yo vivía con ella en el piso, y yo recuerdo de ella abrirme la puerta y verme llorar, porque yo estaba estudiando, no entendía lo que estaba estudiando, y yo en plan, de, no, no puedo, no puedo, esto no me lo voy a sacar. Hacer eso, la preparación. Yo la preparación que hacía normalmente las más veteranas la tenía que hacer a las 4:30 y a las 5:30 empezar pistas. O sea, yo empalmaba todo de golpe. Madre Entonces, mía. yo creo que recuerdo esos años, o sea, muy duros porque aparte tampoco tenía vida social. O sea, me refiero, yo me la Total, dedicaba total. jugando, viajando y me llevaba los libros conmigo en el avión. O sea, era la única forma. Y sobre todo el último año de carrera, muy duro, porque ya te digo, Logroño, que ya tenía mucha más responsabilidad, tenía más presión, era otra dinámica de equipo. Era presión por un lado, presión por la carrera, porque yo encima era como, quiero aprobar todo, porque no quiero suspender, porque no voy a estar 10 años estudiando, porque quiero ser solo jugadora de voleibol. Y así fue. Y bueno, ya para terminar, me gustaría preguntarte en un futuro, cuando toque decir adiós al voleibol, ¿qué te gustaría hacer? ¿A qué te gustaría dedicarte? Pues a ver, siempre he pensado en estar siempre vinculada con el deporte, ¿no? Tenía muy claro que no quería, o sea, lo mítico que empiezas a hacer deporte y, y la carrera es INEF, ¿no? Yo tenía muy Sí. claro que no quería hacer INEF, porque no quería hacer nada relacionado con el deporte, pero sí estar vinculada de alguna forma con el deporte, ¿no? Entonces, a mí, sinceramente, el día de mañana, cuando termine de jugar, me encantaría trabajar, pues, por ejemplo, en un ayuntamiento en un área de deportes, en una federación, siempre pues intentando estar vinculada desde el área jurídica y el área deportiva, y poder aportar pues todo lo que conozco, ¿no? Que al final pues creo que eso puede ayudar muchísimo a todas estas instituciones. Seguro que sí. Pues nada, Patricia, esto ha sido todo. Muchísimas gracias y muchísima suerte en Alemania, que te vaya Gracias, genial y te gracias, seguiremos allá donde vayas, siempre. gracias.